Arthur Schopenhauer es un nombre que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar. Su apellido tal vez un poco, Schopenhauer, tú sabes, no, eso no. Aquí no hay nada así. Pero Arthur Schopenhauer es un filósofo muy, muy influyente. Es reconocido como el filósofo de los artistas. Tal vez no lo conoces a él, pero conoces de Sigmund Freud, o de Leo Tolstoy, o de Friedrich Nietzsche. Si no lo conoces a ellos, de seguro has escuchado de Albert Einstein, que jamás será olvidado. De Albert Einstein, ese sí lo conoces. Pues Schopenhauer, además de ser el filósofo de los artistas, es también el padre del pesimismo. Él veía la existencia como marcada por un sufrimiento inevitable, un sufrimiento sin fin. Y sus obras traspasaron el mundo de las ideas y llegaron a la cultura popular en diversas manifestaciones, de diversas maneras. Lo preguntas y te vas a dar cuenta que él llegó. Pero una de sus parábolas más impactantes, más conocidas, más respetadas, es conocido como el dilema del puercoespín. El dilema del puercoespín, dicho de manera resumida, dice lo siguiente. Un frío día de invierno, varios puercoespines se acurrucaron muy juntos para evitar congelarse a través de su calor mutuo. Al poco tiempo, el efecto de sus púas el uno sobre el otro los llevó a separarse nuevamente. Cuando la necesidad de calor los juntó de nuevo, se repitió el inconveniente de las púas, de modo que fueron arrojados entre dos males, o el dolor de las espinas o el tormento del frío invierno. Así se mantuvieron hasta que encontraron la distancia adecuada desde la cual ellos podían tolerarse. De esa manera, el vacío y la monotonía de la vida de los hombres los obliga a unirse en una sociedad, pero sus muchas cualidades desagradables y repulsivas los alejan. La distancia media que finalmente descubren y que les permite soportarse es la cortesía y los buenos modales. A quien no se apega a esto se le dice que mantenga su distancia. En virtud de ello, es cierto que la necesidad de calor mutuo solo será satisfecha de manera imperfecta, pero por otro lado, no se sentirá el pinchazo de las púas. Sin embargo, concluye Schopenhauer, quien tenga la mayor cantidad de calor interno propio se mantendrá alejado de la sociedad para así evitar dar o recibir tales molestias o problemas. Poderosa la parábola, ¿verdad? Triste también. Ya puedes ver por qué era el padre del pesimismo. Pero uno no lo dice y sin embargo podemos admitir que más o menos así se siente la vida con los demás. De manera peculiar, muchas veces así se siente la vida cristiana. Uno está solo y se siente solo. Uno se junta con alguien y esa persona te hiere. Y entonces, ¿cómo uno puede vivir? Porque solo me mata el invierno. Y cuando me junto con otro, o yo lo puyo o él me puya. De eso hablaba C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Yo siempre utilizo esta cita, es tan buena. Él decía, amar es ser vulnerable. Ama y tu corazón será arrugado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, asegúrate de no dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente en hobbies y lujos, evita todos los amarres. Guárdalo seguro en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, sin mover, sin respirar, va a cambiar. No va a ser roto, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Yo pensaba que era Schopenhauer, el padre del pesimismo, pero como que Jairo también vino bien pesimista, ¿verdad? Porque hasta ahora estas son las opciones que tenemos. O nos congelamos en el invierno de la soledad,
o nos perforamos unos a otros, con nuestras espinas, o, si es Luis nos dio otra opción, nos encerramos en nuestras propias fortalezas del egoísmo. Guardamos nuestro corazón para que nadie nos hiera y ahí nuestro corazón se vuelve irrompible e irredimible. ¿Acaso no hay una mejor manera? Pues por supuesto. Romanos 15:7 dice: acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para la gloria de Dios. Vamos a responder este texto, a interactuar con este texto, mejor dicho, a través de 3 preguntas bien sencillas. Primero, ¿qué significa aceptarnos? Segundo, ¿cómo nos aceptamos? Y tercero, ¿para qué nos aceptamos? ¿Qué? Aceptarnos. ¿Cómo nos aceptamos? ¿Y para qué nos aceptamos? 3 preguntas sencillas. Y quiero dejarles una idea central. Si estás un poco desconectado, tienes muchas cosas en la cabeza, llévate esta idea, por favor. En Jesús podemos disfrutar la cercanía de nuestros hermanos. En Jesús podemos disfrutar a nuestros hermanos bien cerquita. Muy bien, ¿están listos? ¿Están despiertos? ¿Están conmigo? ¿Los de afuera están ready? Sí. Ok. Recibí el sí. Así que empecemos viendo primero qué significa aceptarnos. Esto es lo principal, el principal mandato que tenemos en el pasaje. Dice, por tanto, acéptense. Pero imagínate un momento romántico. Tú apartaste ahí 1,000 pesos por un par de semanas y vas a sacar a tu esposa a una cena romántica, bien bonita. Está en un restaurante bueno. Calidad. Ya van por el tercer, el postre. Y llegó. Voy a decir un brownie a la moda, pero yo no sé si eso de que vale la... Bueno, sí, un brownie a la moda versión chef. Está todo bien bonito. Y tú le dices, mi amor, yo te amo. Y ella te mira y te dice, y yo te acepto. Y tú le dices al tipo, tráeme la cuenta esa, ven ya, que ya. Como que nadie quiere eso, de que te acepten. Te sientas como, bueno, qué bien, a menos que sea la universidad, pero ni así. Pero Pablo pone aquí, acéptense los unos a los otros como, oye, acepten. O sea, ¿qué significa esto en la mente de Pablo, en la escritura, de tal manera que uno lo tome como algo valioso? ¿Alguien tiene Reina Valera aquí, por si acaso? Claro, ¿qué dice Reina Valera? Recíbanse, lo cual te muestra que esa palabra es un poco más rica, no es una palabra tan sencilla. La palabra para acéptense en inglés, por ejemplo, la ESV o la CSB la traduce como welcome one another, dense la bienvenida. Es una palabra muy rica, una palabra compleja que habla de tomar lo que está allá y traerlo hacia ti. Es lo mismo que hacen, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila? ¿Que hacen eso con quién? Con Apolos, que ven a Apolos y ellos lo aceptan para entrenarlo más, lo toman aparte. Acéptense, no es aceptarlo porque no hay de otra. Es como que tú tomas algo y lo haces tuyo. Se usa mucho también en la misma escritura cuando se habla de comida, de aceptar los alimentos. Como que te mandaron un plato y tú le dices, sí, yo lo acepto ese plato, póngalo ahí. Ese es el mío. Se refiere a tomar algo que está un poquito más allá y decirle, yo lo quiero para mí. Por eso recibíos, denle la bienvenida, acércalo. O sea, usted pidió ese aguacate, yo pedí ese aguacate. Yo estoy muy feliz de que ese aguacate está aquí al ladito mío. Es decir, acepta que ese es mi hermano, ese es mi amigo, ese que tiene el ojo raro, sí. Ese de mi iglesia, ese que piensa diferente, ese que tiene pecado remanente, ese que no tiene mi misma condición o mi misma santificación, ese que tiene otro color de piel u otro color de tarjeta de crédito. Yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo acerco, yo le doy la bienvenida. Yo no lo quiero allá, yo lo quiero aquí.
Yo lo quiero aquí. Yo lo quiero aquí. Y de hecho, es súper interesante. Si te fijaste, el versículo 7 empieza con dos palabras. Son por tanto, ¿verdad? En un sentido muy real, esta es la conclusión de la discusión horizontal de Pablo, de todos los romanos. Pablo ha estado argumentando para llevarte aquí. Especialmente desde el versículo 14:1. Pablo tiene tiempo armando toda una discusión para que la iglesia en Roma se acepten unos a otros. Por eso, allá había todo, allá. Aquí no hay problema de eso, por supuesto. En mi iglesia sí, le voy a decir, en mi iglesia todavía tenemos discusiones de qué pueden hacer los cristianos, si los cristianos pueden hacer esto o no hacer esto, si tienen que vestirse de una forma o de otra forma, si pueden comer esto o beber aquello. Aquí, gracias a Dios, no hay de ese tipo de problemas. Pero en Roma y en Piedra y en otras iglesias que todavía estamos, tú sabes, habían discusiones así. Y Pablo le presenta, mira, ve conmigo, todo un grupo de cosas, yo lo voy a decir rápido, que necesitaba, que significa aceptar. Por ejemplo, el 14:1 dice, aceptan al que es débil en la fe, pero no para juzgarlo. Aceptar implica no juzgar. 14:3 dice, aceptar implica no menospreciar, no despreciar al otro. 14:13 dice que aceptar implica, oye, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al otro. 14:19 dice que es procurar lo que contribuye a la paz y a la edificación. 14:21 dice que es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que implique el tropiezo del hermano. Y en 15:1, lo voy a leer completo, dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esos son temas tan serios, diferencias tan significativas. Y el mandato de la Biblia no es a enseñarnos, no es a amonestarnos. En primer y principal lugar es a aceptarnos, soportarnos, darnos la bienvenida, a cargarnos unos a otros, a no agradarnos a nosotros mismos. Yo te voy a decir algo. A Jairo se le hace más fácil dar un sermón que sentarme con la gente con quien yo estoy en desacuerdo y darle cariño. ¿Hay alguien más aquí así? ¿Te imaginas que Dios desde el cielo nos hubiera solamente dado un sermón? Pero tú sabes lo que Él hizo. Él nos dio a su Hijo. Así que, ¿qué es aceptar, recibir, acercar, tomar como uno? ¿Y cómo nos aceptamos? Segunda pregunta, dice el texto. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Esa es la belleza de nuestro Salvador. Cristo no es el coach que se queda de lejos y te da consejos desde lejos y no se involucra en el asunto. Que tú has escuchado que Él es increíble, pero nunca te muestra en la práctica qué es. Cuando Él nos manda a aceptarnos unos a otros es porque Él nos ha aceptado ya. Él nos ha dado ejemplo para que como también Él ha hecho, nosotros también hiciéramos. Pero yo no sé si a ti te pasa como a mí. Cuando a mí me dicen, no, que what would Jesus do? Que qué haría Jesús, yo digo, yo no voy a morir en una cruz, o sea, eso no es lo que me toca. A mí personalmente, Jairo, que no solamente me veo brutico, sino que medio lo soy, yo necesito que me digan de manera práctica, cuando me dicen, haz como Jesús, pero ¿cómo luce eso en el trabajo? ¿O cómo luce eso en la iglesia? ¿Cómo luce eso hoy en día? Así que yo quiero ayudarte, si eres como yo, a ver algunas cosas prácticas de cómo nos aceptamos unos a otros, cómo Jesús nos ha aceptado. 5 cosas, te las digo y te las defino. Primero, el fuerte busca al débil. Segundo, matamos nuestro yo. Tercero, emitimos un aroma de gracia. Cuarto, en una unión inexplicable. Y quinto, por la motivación del amor.
Sé que son muchas, te las voy a explicar cada una. El fuerte busca al débil, matamos nuestro yo, emitimos gracia en una unión inexplicable y por la motivación del amor. Todo esto para que sea como Cristo lo ha hecho. Veámoslo. Primero, el fuerte busca al débil. ¿Cómo vemos eso en el ejemplo de Cristo? Oye, ¿cómo no lo vemos? ¿Cómo no verlo? No ha habido y nunca habrá un hombre más fuerte que Cristo Jesús, y Él fue quien vino en rescate de nosotros. Si acaso habrá alguno que morirá por su amigo o por el bueno, pero aquí vemos el amor de Dios por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, aquellos que nos consideramos más fuertes, más estables, que tenemos más tiempo en la fe, que sabemos un poquito más de Biblia, que tenemos el Salmo 119 memorizado aquí, enterito, nos sabemos Aleph, Bet, Gimel, y lo vamos diciendo enterito en hebreo y en francés y en creol, nos lo sabemos, miren, ready. A nosotros nos toca cargar con los más débiles. Agustín decía que en la iglesia tú podías saber, identificar quiénes eran los más fuertes por cuántas personas tenían cargados en sus espaldas. Así que si queremos aceptarnos unos a otros como Cristo nos ha aceptado, los que seamos más fuertes empecemos a cargar los que son más débiles. A montarnos gente arriba. Segundo, matando nuestro yo. Este pasaje tan sencillo y a la vez tan inexplicable. Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró o estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y Pablo dice eso en el contexto de, miren, déjenlo pleito, hagan completo mi gozo, sean de un mismo sentir. La realidad es que Cristo no ganaba nada en sí mismo en su sacrificio. Nosotros lo perdíamos todo si Él no lo hacía. Yo aprendí hace mucho del pastor Miguel que el amor complica la vida del que ama y se la simplifica al que es amado. La realidad es que para poder aceptar, dar la bienvenida, acercar unos a otros, alguien tiene que aguantar pinchazo. Alguien tiene que matar su yo. Tercero, lo hacemos emitiendo o emitimos un aroma de gracia. Una de las cosas más sorprendentes de la realidad del cristianismo es cómo le dio la apertura a las mujeres, a los huérfanos, a los pobres. Cristo era un lugar seguro para los exiliados de la sociedad. Esa es la realidad. Sin eso, Dios en su soberanía, sin eso, no transforma el imperio romano y el mundo completo. Cristo es un lugar seguro para los lugares donde nadie más serían recibidos esas personas. Es la verdad. Una y otra vez tú te encuentras con personas que no tenían a dónde ir y Cristo las recibía. Si aceptamos como Cristo nos aceptó, ese debería ser nuestro aroma también. Eso va a implicar que tú te vas a rodear de personas que tú dices, ¿qué hace esa gente con esa gente? La gracia. Y te va a tocar perdonar un par de veces. Empieza con 70. Termina con 7. Y yo creo que eso se reinicia a diario. Lo interesante es que el olor de la gracia mata el hedor del orgullo. Y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que aceptar como Cristo nos ha aceptado implica emitir un olor de gracia. Lo cual nos lleva a un cuarto punto, que es en una unión inexplicable. En la sociedad, en las sociedades, la gente se junta conforme a sus gustos, a su estatus, hasta a sus apellidos. Tú oyes los apellidos que se casan y tú dices, sí, hace sentido, tal apellido se casó con tal apellido. Obvio. Solo la iglesia tiene la verdadera capacidad de unir a personas que no tienen nada en común, nada excepto a Cristo.
Y por tanto tienen más en común que aquellos dos que tienen el mismo apellido. Te voy a decir algo. ¿Qué tengo yo en común con el Dios tres veces santo? Ahora mismo todo. Yo soy hijo de Dios. Lavado, perdonado por su sangre. Yo soy hijo de Dios. No es que Dios pretende, yo soy su hijo. Y si estás en Cristo, tú también. Eso debe verse en nuestras relaciones también. La gente debe ver de afuera, la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor y decir, ¿pero qué hace tal persona y tal persona? Ay, que son cristianos eso. Tú sabes que los cristianos se juntan. Ajá. Porque Dios se juntó conmigo, yo me junto con la chusma. Eso es lo que somos todos. Aquí, una iglesia hermosa, está llena de chusma, eh. Aquí yo estoy viendo pecadores de todo tipo. Aquí hay ladrones, mentirosos, adictos. Lindos que son. Por fuera, por dentro. Hermosos, renovados, lavados, limpiados, transformados. Y aún no se ha revelado todo lo que serán. Y esas son la gente que tiene que invitar a tu casa. Y yo no soy mejor que tú. Pero que tengo miedo que me van a robar mi china, mi vajilla. Ojalá y te la roben, tú le predicas el evangelio. No vale más su eternidad que tu vajilla. Es que me la dio mi abuela, ajá. Tu abuela está en el cielo pensando, oye, ojalá. No está pensando en eso, pero tú me entiendes. Tu abuela está muy ocupada ahora mismo para estar pensando en vajilla. Amado hermano, como Cristo nos ha aceptado, no tiene ningún sentido excepto su sangre. Así deberíamos aceptarnos unos a otros. Porque lo hacemos por la motivación del amor. La única motivación por la que Dios nos tiene, y eso a veces nos equivocamos, es porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Lo que explica este grupo de personas reunidas adorando a Dios es que Dios es amor. Porque Dios recibe gloria hasta de las piedras. Pero Dios nos ha amado. No lo hacemos por beneficios. No lo hacemos por un quid pro quo. No es para ganarle algo después. En la aceptación de los cristianos no hay cocorícamo. Lo que debiera haber es genuino y profundo amor de un corazón sincero. Que dice, si Cristo lo amó, ¿cómo yo no lo voy a amar también? Es la fe que obra por amor. Es el amor que se manifiesta en buenas obras. Es amor por Dios y amor por el otro. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y oye, esto no es humano. Esto no es natural. Esto no es normal. Por eso es como Cristo. Tiene que venir de Él. Y te recuerdo que la otra opción es congelarte en el invierno. De hecho, según la palabra, la otra opción es quemarte en el infierno. Porque aquellos que viven apartados de sus hermanos no aman verdaderamente al Dios del cielo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué es aceptarnos, recibirnos? ¿Cómo nos recibimos como Cristo nos ha aceptado? ¿Para qué lo hacemos? Dice el texto. Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Hay una experiencia que yo estoy convencido que todos estamos buscando con todo nuestro corazón y es la experiencia de perdernos en algo más grande que nosotros. Si hay un momento donde el corazón encuentra su lugar, es cuando uno se encuentra con algo más grande y uno como que se encuentra chiquitico y uno se siente como tranquilo. Lamentablemente dura 10 segundos porque uno está tirándole foto después. Pero ese momento donde tú te encuentras con algo más grande que tú y tú estás como, ahí tu corazón se siente como pleno. Te voy a dar dos cosas, dos momentos, dos experiencias que yo sé, al menos a Jairo me hacen ese clic perfectamente. La primera es cuando uno se encuentra con una profunda belleza.
Particularmente una belleza natural, pero puede ser una belleza creada por el hombre, una belleza significativa. Así que viste, no sé, las cataratas del Niágara, o el Gran Cañón, la Costa Amalfi, o cuando el sol se pone bien en la terrena. Ese momentico del sol poniéndose donde tiene que ser, o qué sé yo, puede ser desde tu casa, porque eso pasa a veces, como que tú viste el amanecer desde tu ventana y se puso como bonito el sol. O miraste arriba, la luna, está la luna llena, bonita. Ese momento que tu corazón ve eso, antes de que tú saques el celular. Porque tú tiras la foto y no vale, ¿es o no es? ¿Cuántas fotos tiraste y la miraste? Ese momento que tú ves y te das cuenta lo grande que es el universo, lo chiquitico que tú eres, ese sentido de plenitud, de inmensidad, uno se siente como, ¿verdad? No soy yo solo. El segundo experiencia, el otro momento donde ocurre que se llena el corazón, es cuando uno está en medio de una multitud. No un tapón, sino una multitud. Por ejemplo, una marcha que estamos de acuerdo, un evento deportivo, un concierto gigante, y uno oye a todo el mundo cantando lo mismo, y que tú miras para todos los lados, y tú ves a todo el mundo en unísono, como iguales. Y uno dice, mira toda esta gente, y estamos todo el mundo como en lo mismo. Y uno se da cuenta del pedacito de gente que uno es. En ese momento uno no está pensando como en su problema o en su... Uno solo se da cuenta de lo pequeñitos que somos. Y que todos los problemas y los intereses uno no está pensando en eso. Que nosotros no somos la gran cosa. Todo esto se va. ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros no fuimos creados para ser el centro del universo. Lamentablemente nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar en nosotros y nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. Pero no fuimos creados para eso. Solo Dios es el centro del universo. Solo Él merece gloria. Y por eso, cuando nos sentimos pequeños, nos sentimos mejor. Por eso, seguro lo has notado, las personas humildes son las personas más felices. Tú conoces a alguien humilde, tú has conocido a alguien feliz. Que no importa qué le pase, el hombre o la mujer sonríe. Sigue adelante. Y por eso, solo cuando estamos dándole gloria a Dios, nosotros encontramos verdadera felicidad. Y por eso, la alabanza de la gente nos hace sentir horrible. Nos da náusea. Te da un high que luego te da un low tan grande. Bien le dicen vanagloria. La gente empieza a hablarte cosas y tú te vas llenando de eso y luego caes hasta el fondo. Ok, pastor, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que cuando aceptamos unos a otros, como también Cristo nos aceptó, lo hacemos para la gloria de Dios. Que aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó, pone las cosas donde van en el universo. Glorifica a Dios. Una iglesia, una comunidad, una familia, un individuo que vive para los demás, tiene su centro correcto porque vive para la gloria de Dios. Es una iglesia donde sus partes no quieren brillar, sino que quieren apuntar al sol. Y por tanto, siente la plenitud que solamente Dios puede dar. El calor que viene de su presencia. Lo que todos estamos buscando. Entonces, ¿cómo sobrevivimos al invierno? En vez de la infelicidad y la soledad y la frialdad
que trae cuando yo trato de protegerme a mí mismo. Dios nos creó para el calor de su gloria. Dios nos creó para la protección que solamente Él nos puede dar. Y que viene, qué locura, cuando nos aceptamos unos a otros, que solamente viene bajo el cobijo de su iglesia. Y Él nos dio la vida en el Calvario para poder recibirnos unos a otros tal como somos. Ese matching yo no lo hubiera hecho si la Biblia no me lo dice. Cristo dio su vida en el Calvario. Él te ofrece el perdón en la cruz para que tú entres en una comunidad donde te reciben. Él te recibe en el cielo y aquí en la tierra te reciben. Y tú tienes que recibir en la tierra también lo que Él recibe en el cielo. Eso se mostrará entonces en cómo nos amamos, cómo nos aceptamos y así quien está en el centro no es nuestro ego, sino nuestro Rey. Entonces, pastor, ¿cuál es la solución al dilema del puercoespín? ¿Cómo fue que dijo Rafa? El nombre más extraño que le he escuchado. ¿Cómo podemos criaturas como nosotros, que definitivamente estamos llenos de espinas, llenos de púas, llenos de defectos, que nos herimos unos a otros y que ciertamente vivimos en el invierno de una sociedad fría? ¿Cómo vivimos juntos unos a otros, unos con otros? La Biblia tiene la solución. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ya no somos puercoespines, somos hijos de Dios.